Bienvenidos El Salvador, qué placer nuevamente volvernos a reencontrar en Al Punto con Sergio Méndez, como todas las mañanas, una vez más, señores. Por supuesto, en segundo vamos a estar conversando con Luis Membreño, economista, como ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Estaremos hablando desde diferentes tópicos. Por supuesto, hablaremos sobre la decisión del gobierno de romper relaciones con Taiwán e iniciar con China comunista, China popular. ¿Cuáles son, en alguna medida, las implicaciones? ¿Cuál será la trascendencia de esta decisión? ¿Y por qué se llevó a cabo, más allá del aspecto eminentemente diplomático, de cara a los comicios electorales del próximo año? ¿Cómo se están moviendo hasta este momento todas las piezas? Ya tenemos. ¿Cuáles son, por supuesto, las opciones que podría estar teniendo los salvadoreños para elegir entre cuatro fórmulas presidenciales? La encuesta de la Gavidia, sin lugar a dudas, ha sido reveladora en establecer la fotografía del momento como instrumento de medición científica hasta precisamente esta semana. Hablaremos con nuestro invitado también sobre combate a la corrupción, caso del presidente Elías Antonio Saca. Fiscalía cambia la solicitud donde ahora se deben de entregar 300 millones de dólares por parte del dignatario que ya declaró en esa sala de audiencia. Antes, permítame saludar a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a economista, nuestro invitado de esta mañana, el señor Luis Membreño. Luis, bienvenido una vez más, gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Sergio, un placer estar con ustedes aquí y obviamente con toda la audiencia. Ok, Luis, quiero iniciar diciendo que como yo platico con todo mundo y a la misma vez no platico con nadie, no es una pregunta, lo que voy a hacer es nada más un comentario. Esperé verte como candidato en una fórmula presidencial. Así de fácil, es un comentario mío y creí que podían aspirar a más. Pero bueno, sigo adelante. Luis, luego de ese comentario quiero aprovecharte al máximo para hablar sobre un poco de la economía política, por qué la decisión del presidente Salvador Sánchez Serén en dar a conocer algo que hace 3 meses se venía negociando, como hemos conocido hasta ahora, y es el rompimiento de relaciones con Taiwán, denuncia de Taiwán, donde le pidieron una cantidad impresionante de plata, algo que ha sido duramente criticado y se le ha encajado el mote de casi extorsión. El tema es que Arena no canta mal las mañanitas. En el pasado también recibió fondos de Taiwán, el expresidente Funes también recibió fondos de Taiwán, pero ¿cómo va a calar esto en la economía? Porque veía esta semana, por ejemplo, un reporte de Moody's, donde las expectativas de que China comunista llegue al país son grandes. Por favor. Bueno, yo creo que una de las grandes críticas que uno hace, y uno personal, es la forma como se hizo. Creo que todos entendemos que China continental es una potencia enorme en el mundo, ha venido creciendo fuertemente desde 1989 hasta la fecha, y El Salvador ya tiene una posición comercial con ellos que es de bastante envergadura. En la parte de exportaciones, tenemos el mismo nivel de exportaciones básicamente que con Taiwán, alrededor de 50 millones de dólares por año. Eso quiere decir que hay oportunidades para poder crecer con ambos países, ¿verdad? Pero el tema de El Salvador es que no hay una base exportadora. Entonces, no importa si hacemos un acuerdo con China, en el sentido de decir, como no teníamos unas relaciones diplomáticas, hoy se van a incrementar las exportaciones, porque el tema va más allá. El tema fundamental es que no tenemos una base exportadora. ¿Qué es una base? ¿Un tratado de libre comercio como el que sí tenemos con Taiwán, por ejemplo? No, es productos de exportación. Okay. Básicamente lo que nosotros exportamos es azúcar, café, algunos productos comestibles. Pero es muy poco lo que tenemos realmente que exportar nosotros. Nuestra gran relación comercial es con Estados Unidos y es en la parte textil. Recordemos que eso
supera alrededor de 2.500 millones de dólares al año. Cuando hablamos de 50 millones con China continental o con Taiwán, pues. Entonces sí es una envergadura bien diferente. Además, somos competidores con China, porque China tiene una posición fuerte en textiles, tanto en el mercado estadounidense como en el resto del mundo. Entonces ahí no hay un complemento, no hay una forma que nosotros podamos aprovechar esa relación, sino que somos competidores directos. Y por el otro lado, Vietnam también, que es otro acuerdo que se ha ido haciendo entre el FMLN y el gobierno de Vietnam y el Partido Comunista de Vietnam, que estuvieron aquí recientemente. También somos competidores directos en la parte textil, que es la mitad de nuestras exportaciones más o menos. Entonces, yo creo que no hay una ventaja comercial, digamos, en ese sentido. Y por el otro lado, en la parte de importaciones, se importan más o menos 1.400 millones de dólares ya a este día desde China continental y alrededor de 150 millones que se importan desde Taiwán. Entonces, yo creo que lo único que podría favorecer esto es a China, en el sentido de poder tener una mayor penetración en El Salvador y tratar de vendernos más productos a nosotros. Así que yo creo que más es por ese lado. Ahora, por la parte de inversiones, ahí hay todo un tema, y es cuáles son las inversiones que podrían venir. Y por lo que se ha conocido hasta ahora, que todo ha sido muy oscuro, y esa es la segunda crítica, ¿verdad? Entonces es que podría venir más por empresas estatales con ciertos objetivos específicos geopolíticos, digamos, que vienen a poner bastante en entredicho nuestra relación con Estados Unidos. Hemos visto que en Nicaragua ya hay una base rusa que está operando, una base militar rusa, camuflajeada bastante de todo lo que es GPS y lo que es la Oficina de Investigación Aeronáutica de ellos, digamos, como el equivalente de la NASA de Estados Unidos, pero al final es una base militar que hay de los rusos en Nicaragua. Entonces, la suposición y lo que Estados Unidos ha indicado es que ellos tienen información que se quiere poner una base naval de la República Popular de China en El Salvador. No en la zona del Golfo, sino más en la zona hacia Usulután, digamos, ¿verdad? En la parte ya costera, porque ahí hay una mayor profundidad. Entonces, sí, por el calado. Entonces, eso es una amenaza para Estados Unidos y nos pone a nosotros en una guerra con Estados Unidos, en el sentido de que hay una confrontación este-oeste, que ya no es entre Rusia o la Unión Soviética en aquel tiempo y Estados Unidos, sino que ahora es comercial, primero que nada, entre Estados Unidos y China, y que además esto pasa hacia otros ámbitos, hasta en el militar. Entonces, si nosotros nos metemos en esta disputa en el patio trasero de Estados Unidos con China, pues podemos poner nosotros en riesgo bastante nuestro comercio con Estados Unidos, los salvadoreños, 2.5 millones de salvadoreños más o menos que viven allá, más de 5 billones de dólares, o sea, como 5.500 millones de dólares que reciben los salvadoreños aquí todos los años de sus parientes que trabajan en Estados Unidos. Y ya de por sí tenemos una relación complicada, digamos, en el tema inmigratorio por la política del señor Trump, y por el otro lado también el tema de la Mara Salvatrucha, que ha sido una guerra directa del señor Trump y su gobierno contra ellos. Entonces, yo creo que esto viene a poner como la cereza en el pastel, ¿verdad? De decir, bueno, ¿y El Salvador qué está haciendo con China comunista? Pues, y lo que a mí me queda claro de lo poco que hemos conocido es que esto es una relación de partido político comunista chino, que es el que controla todo en China, y el Partido Comunista de El Salvador, que no ha entendido que una cosa es las relaciones de partido a partido y otras son de gobierno a gobierno. Las de partido ellos las pueden hacer como quien quiera, con quien quieran y cuando sea, y en los términos que quieran, como lo han hecho con Venezuela y el ALBA y todo lo demás. Pero cuando son de gobierno a gobierno, eso implica que es de pueblo a pueblo, y por lo tanto deberíamos de tener los salvadoreños una posibilidad de discutir ese tema. Esto se ha hecho todo tras bambalinas, se ha hecho por el secretario general del FMLN, que es el que fue a negociar, lo cual extraña, pues, porque debería ser algo del Ejecutivo. Bueno, él llegó como primer designado a la presidencia. Lo que pasa es que primer designado a la presidencia, tú sabes, no tiene ninguna función realmente.
no es un ministro de Relaciones Exteriores, no tiene un cargo dentro del Ejecutivo. Entonces, más suena a que es una decisión de partidos, ¿verdad? Y al final lo que se habla es que quieren $10 millones para la campaña política que le estaría dando el Partido Comunista a través del gobierno chino al Partido Comunista de El Salvador, llamado FMLN, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que no se debe dar, porque cuando ya son relaciones de país a país, eso debió haber llevado consigo misiones de empresarios, por ejemplo, para ir a ver qué posibilidades había de poder establecer relaciones, de inversiones, de comercio. Debió de haber habido alguna misión también de políticos, de otros partidos políticos, para ir a ver cuáles eran las mejores formas de negociar, qué tipo de negociación se podía hacer. Todo eso no ha habido, sino que ha sido simplemente a puertas cerradas entre el FMLN y el gobierno chino. Entonces, estas son las cosas que a uno le dejan un sabor ahí de dudas, digamos, de qué es lo que está realmente detrás de la negociación. Lo que sucede, Luis, es que yo he conversado con varias personas y al parecer este tema va mucho más allá, es decir, tiene connotaciones mucho más profundas. A mí me han hablado de una área especial en el puerto de La Unión que desde hace 3 meses se han estado adquiriendo propiedades para abrir algo así como una zona franca, como una zona libre, donde se va a tener diferentes incentivos fiscales, ciertas prerrogativas. Número 1. Número 2, donde se le está apuntalando también a la intervención del ferry, a la inversión de China en esa área, en temas de esta área del ente castrense que podría estar relacionado a China comunista, pero también la reactivación de un proyecto que se fue poco a poco enfriando, como el canal seco de Nicaragua, para hacerle frente a un tema que era el canal de Panamá. Ahora, yo quiero traslapar esto con otra situación, porque me han dicho que no son $10 millones para el frente, para la campaña. Estamos hablando, según fuentes, mucho más de 200 millones solo para la campaña, adicionalmente de una gran cantidad de prerrogativas más, que ya veías tú que un diputado taiwanés la denunció, en qué términos se desglosaron con ayuda extranjera. Pero es evidente que ya no van a venir los helicópteros que Taiwán había donado, que los becarios ya no van a ir, que el tratado de libre comercio con Taiwán tiene ya término de caducidad. Es evidente. El tema es que sobre esta lupa está Japón con las inversiones que ha dicho, ojo, voy a estar muy pendiente, Estados Unidos, todos sus aliados. ¿Qué podríamos esperar si el 33% del padrón electoral se determina en Oriente y es en Oriente donde van a tener un polo de desarrollo? Por favor. Yo creo que hay varios elementos ahí. Uno es que lo que yo he conocido es que no solo les interesa la parte del Golfo y la parte costera, digamos, de la Unión, sino que el interés llega hasta la libertad. Entonces, estas empresas chinas, que son 2, que están comprando esas propiedades y todo desde hace 3 meses en Oriente, están con interés de poder llegar hasta la libertad con compras de propiedades y todo. Entonces, eso, alguno pudiera decir, bueno, eso va a dinamizar el mercado de las propiedades, ¿verdad? Y esto va a generar que muchas personas puedan vender. Lo cual sí es cierto, pero ¿a qué costo? O sea, ¿cuál es el riesgo de vender El Salvador? ¿Verdad? Porque eso es lo que estarías haciendo. O sea, si estás vendiendo islas, si estás vendiendo la zona costera, entonces, al final de cuentas, pues estás entregando una buena parte de soberanía a empresas estatales, o sea, del gobierno chino, quién sabe si del Partido Comunista Chino también, y cuáles son las intenciones que tienen ellos realmente detrás. Ahora, eso por un lado. Por el otro, entonces, viene todo este tema de la zona económica especial, que es lo que ha venido promoviendo el vicepresidente de la República y ha venido promoviendo el Ministerio de Economía. Yo cuando había conversado con el ministro Tarsis Salomón antes, era que sí se necesitaba una zona especial de desarrollo, pero en otro contexto. O sea, no era estos 26 municipios que se han planteado, no son como zonas francas en cada uno de estos departamentos, sino que era el concepto de un área territorial, ¿verdad? En donde podía haber reglas del juego diferentes, laborales, ambientales, fiscales y demás. En cambio, lo que estamos viendo es una prohibición en esta ley para que los salvadoreños podamos invertir en esa zona, lo cual es inconcebible, pues, o sea, si El Salvador es de los salvadoreños principalmente, ¿verdad? ¿Cómo es que los salvadoreños no podemos invertir en esta zona? Segundo, lo que es como una ley de zonas francas,
con ciertas modificaciones, digamos, pero eso es básicamente, o sea, son lugares específicos en estos municipios en donde se puede tener este régimen especial al construir una zona franca, digamos. Entonces no es una zona económica especial, sino que es una ley de zona franca, digamos, hacia una zona específica. Y por otro lado es cuál es el interés, ¿verdad? Y ahí es a donde viene todo el tema de China, que viene asociado a todo esto. Entonces todo eso genera bastantes dudas, porque uno nunca hace leyes con dedicatoria, con un objetivo específico o con un destinatario de una ley, sino que las leyes son de aplicación general para todo mundo y todos deberían de poder participar en todo caso. Me extraña mucho, por ejemplo, que si el polo de desarrollo de Oriente es San Miguel, ¿por qué queda San Miguel fuera de eso? ¿Por qué excluyen a San Miguel de la zona económica especial cuando es el motor de Oriente, ¿verdad? Y sí incluyen a Usulután, por ejemplo, sí incluyen a La Unión como ciudades, ¿verdad? Y no a San Miguel como ciudad. ¿Qué explicación tú te das sobre eso? Ya, a mí me ¿Por dónde puede andar la bolita? Pues fíjate que yo creo que el tema es que San Miguel se le sale del control, digamos, porque hay un grupo empresarial muy fuerte, importante en San Miguel, que no se va a dejar así nomás, ¿verdad? Y que sí han venido haciendo una labor muy importante y que ellos creo que no quisieran transparentar qué es lo que los chinos están haciendo, porque ya al llevarlo a San Miguel ya es un polo de desarrollo ya diferente. tendría que mostrarte. Sí, en cambio lo demás es rural, ¿verdad? Es territorios que no están siendo trabajados. O no está San Miguel por el momento, hasta que nos asentemos. Pues la verdad que eso, como tú sabes, depende de una ley, ¿verdad? Y no quiere decir que no se puede incluir después, ¿verdad? De acuerdo. Pero por ahora no va incluido en todo eso. Ahora, esta concesión, Luis, por resolución de la Sala de lo Constitucional, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Correcto. La composición política es de los partidos de derecha. Correcto. Pero todo hace entender que no tienen ni la más mínima intención de pasarlo, al igual que el CITRANS, por la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que además de la aprobación de la ley, obviamente, y que tiene que pasar por la Asamblea ahora, está el tema de la concesión del puerto. Correcto. Entonces, el puerto en sí requiere de unas condiciones para poder licitarse y todo, y ahí es a donde no están dadas las condiciones, por un lado. Ya se ha tratado de hacer con anterioridad y han fracasado las licitaciones. Pero lo que aparentemente está ocurriendo es que lo están haciendo ad hoc, ¿verdad? Yo lo que he escuchado es que se está haciendo ciertos análisis técnicos, se van a validar también con otras entidades en el país. Aparentemente quieren hacerlo de una manera más transparente, pero hasta este día yo no he visto nada, ¿verdad? Y he escuchado quejas de entidades que deberían de estar informadas de en qué consisten esos términos de la licitación y no se les han querido proveer tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que uno ve por todos lados es que todo es bien oscuro, nada es transparente. No hay una apertura de decir esto es lo que se ha negociado. Cuando uno ve el caso, por ejemplo, de Panamá, que rompe relaciones con Taiwán el año pasado y que establece una negociación abierta con China, lo que tiene son 19 tratados, 19 acuerdos que pasan por la Asamblea Legislativa para su aprobación. Y en esos acuerdos uno ve complementariedades realmente entre la economía china y la panameña. ¿Por qué? Porque la panameña tiene un canal, porque les interesa a los chinos el tema de los barcos, la bandera de los barcos, le da preferencias a los barcos con bandera panameña cuando lleguen a los puertos de China, les da las facilidades y la posibilidad de invertir en un ferrocarril adicional, que es algo que le interesa a Panamá, un puerto adicional también, luego una zona especial de desarrollo, pero tipo lo que es la zona libre de Colón, ¿verdad? Que ahí sí estamos hablando de un área geográfica en la que se desarrolla todo y no es una zona franca, ¿verdad? Que es la diferencia con esto. Y además hay tratados de cooperación, de créditos, de inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Son 19 tratados. Aquí no han visto nada, no se ha comentado, pero nada abiertamente de parte del gobierno. Entonces, eso es lo que genera una gran desconfianza y no parece haber un deseo de transparentarlo de parte del gobierno a este día, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, yo creo que eso es lo que genera toda la desconfianza, digamos, de lo que está pasando. Y Panamá sí es complementario en muchas cosas con China.
El caso de Costa Rica. En caso de Costa Rica no hay complementariedades. Entonces vienen, le ofrecen que le iban a hacer una refinería, que no la hacen. Le ofrecen una carretera, que no la construyen. Y lo único que hicieron fue el estadio. Y para el estadio, ellos llevaron a sus propios trabajadores chinos, construyeron con materiales chinos, con trabajadores chinos y se fueron, ¿verdad? Lo mismo en República Dominicana, que también ha roto relaciones recientemente. Ahí hablan de que están desarrollando un complejo turístico y todo, y que han llevado a los chinos, ¿verdad? Y hablan hasta de ciertas cosas que no les han agradado a la gente de República Dominicana, ¿verdad? Que dejan mucho que desear. Y por el otro lado se han visto casos como en Asia, ¿verdad? Con puertos que han manejado muy mal. Se ha visto otras inversiones que han hecho en otros países para salir del compromiso, que no han durado más de 10 años tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí lo que pasa es que mientras no hay una claridad de qué estemos hablando, por qué se está haciendo y cuál es el compromiso real que va a haber, pues es muy difícil poder apoyar una medida de este tipo. Y finalmente, el tema de Taiwán a mí me preocupa en el sentido que son 85 años, pues, o sea, un aliado, un amigo de este país en las buenas y en las malas, uno no puede venir y tratarlo de esa manera. O sea, si uno va a terminar una relación, tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo por la puerta de enfrente, sin exigir nada a cambio, sino que simplemente decir, bueno, ¿y cómo continuamos nuestra relación? Pues no puede ser simplemente, nos vemos, se acabó el Tratado de Libre Comercio. O sea, yo he sabido de gente que lo han afectado significativamente. Por ejemplo, una entidad financiera acababa de desembolsar un préstamo de $3 millones y ahora tiene que repagarlo y fue hace 3 semanas, ¿verdad? ¿Y cómo? Si ya lo colocó, ¿verdad? Entonces, la gente que estaba becada ya, que ha sido más público, supe de otra alcaldía de Oriente en la que había un aporte de parte de Taiwán para un proyecto. El constructor comenzó a construir previo al desembolso y ahora está preocupado de que quién le va a pagar eso. Los productores del café, que también estaban muy expectantes. Los 40 millones ahí de ese préstamo también y la complementariedad con el BESIE para poder hacer eso. El aporte de Taiwán al BESIE también, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas adicionales que están en juego ahí, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que se debió haber hecho de una manera más comedida, de haber sido mejor pensado, buscar una alternativa de mantener relaciones con los dos, hacerlo de una manera, una transición paulatina, sin ofender a nadie, ¿verdad? Creo que se pudo haber hecho de una manera más civilizada. Listo, aguántame un ratito, hago una primera pausa en Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com.
Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, por supuesto, para seguir disfrutando al punto con Sergio Méndez. Quiero compartir el tradicional collage de noticias más emblemáticas suscritos en muchas maneras de lo rotativo con relación a los temas que estamos abordando. Producción dice así, arrancamos. El Ministerio de Economía buscará pactos comerciales con China sin pasar por la Asamblea Legislativa. Uy, un poquito de lo que conversábamos. Ya vamos a hablar de la no elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional. El Salvador aumentó en gasto, casi cuadruplica ahorro de reforma de pensiones. La reforma de pensiones permitió ahorrar 77.6 millones, pero el gobierno aumentó el gasto a 375.7 millones solo en el primer semestre de este año. Están proponiendo unas nuevas reformas al sistema de pensiones. Ulloa no puede justificar candidatura con partido señalado por corrupción, es decir, gana. Arena establecerá relaciones con Taiwán si gana la presidencia en el 2019. El Salvador espera que su economía reciba un impulso tras romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. El Salvador exportará a China azúcar, café y noni, es decir, productos tradicionales y no tradicionales. Estados Unidos dice reevaluará relación con El Salvador. Canciller defiende ante diputados que fue llamado a la Asamblea Legislativa en esta comisión el establecimiento de relaciones con China. Castaneda, firmante de comunicado conjunto, abrieron relaciones con Pekín. Reiteró que China no instalará base militar en costas salvadoreñas como se ha mencionado. Luis, regreso a un tema que estamos nosotros desarrollando, pero trasladándolo un poquito ya a los próximos comicios electorales. Primero, no se quiere elegir a la Sala de lo Constitucional. Ya viste donde se quieren llegar a acuerdos bilateralmente, pero que no pasen por la Asamblea Legislativa. Eso jurídicamente no lo puedo entender. Sin embargo, a falta de una Sala de lo Constitucional que muchos están especulando que va a llegar hasta el otro año, luego de las elecciones, no hay una entidad en el cual un salvadoreño pueda llegar a tocar la puerta para exigirle bajo la ley de partidos políticos que me enseñen quiénes son los financistas. Y aquí pueden ser China, Taiwán por otro lado, ¿por qué no? Si puede estar pujando, los mareros, miembros de carteles de droga, etcétera. ¿Tu opinión? Yo creo que el régimen legal, el Estado de Derecho es algo fundamental en el país y la Sala Constitucional ya hemos visto pues la relevancia que tiene. Antes de los Cuatro Magníficos creo que no había una conciencia en el país de la importancia y de lo instrumental que es para la democracia la Sala Constitucional. Entonces se vuelve algo fundamental que se elija a la Sala. Ahora el tema aquí es cómo se hace. Entonces me parece que hay un entrampamiento bastante grande en este momento entre los diferentes partidos políticos porque hay dos bloques. Está el bloque de derecha, digamos, y está el bloque de izquierda que es Gana con el FMLN. Y ahí lo que están queriendo hacer es un cuoteo político. Es decir, bueno, Arena quiere, dicen ellos, y su grupo 3 magistrados, y el FMLN quiere 1 y Gana quiere otro. Pues yo creo que ya hemos sido clarísimos, la sociedad, que no queremos ni que Arena tenga 3, ni que ninguno tenga 1, ni nada, ¿verdad? Sino que es que se elija a las personas más capaces, las personas idóneas, personas independientes de los partidos políticos que se dediquen a aplicar justicia para los salvadoreños y para cualquier extranjero también que tenga alguna disputa en el país y que quiera acogerse al régimen legal vigente. Entonces, yo creo que aquí lo que corresponde es hacer un paro en el camino y decir, por este camino no vamos a ningún lado. Eliminemos esto, hagamos borrón y cuenta nueva y mejor vamos a un baremo y definamos cuáles van a ser los criterios sobre los cuales se va a elegir a los magistrados. Es decir, por ejemplo, cuál es el nivel académico que tiene cada uno de ellos, cuál es el expertise que tiene en la parte constitucional, cuántos años le llevó, por ejemplo, estudiar
a esa persona. Hay gente que la lleva 11 años y están peleando por ella de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el desempeño histórico y profesional de esa persona en el rubro en el que van a trabajar? Principalmente el constitucional, que son 8 de los 10 van a ir al constitucional y son 2 en la parte civil. Entonces, en base a ciertos criterios que se estableciera, se hace una evaluación que ya se hizo, pues, o sea, solo es complementarlo, ¿verdad? Y que se llegue al acuerdo previo a poner los nombres, de decir, bueno, en los primeros 10 que salgan electos van a ser los electos para la sala de lo constitucional. Pueden cambiar, que si los 4 primeros son los que van a la sala de lo constitucional porque tienen las características, o si es el 5º y el 6º que van como propietarios, digamos, y que los otros van como suplentes, ahí se pueden hacer ciertos intercambios, pero dentro de los 10, porque de otra manera lo que estamos haciendo aquí es poniendo en riesgo toda la independencia del sistema judicial salvadoreño, porque recordemos que además se juega la Corte Plena, y la Corte Plena trabaja en base a una mayoría. Entonces, algunos lo que quieren es controlar la Corte Plena para que no se siga investigando los actos de corrupción. Entonces, yo creo que eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir que se tomen la sala constitucional, porque recordemos que en la sala constitucional se resuelve por 4 de 5 votos, pues, y en la parte de habeas corpus pues es por 3 de 5, ¿verdad? Pero al final de cuentas no es que, si le doy uno a este se resuelve. No, o sea, quiere decir que van a haber 2 personas que son las que pueden tomar todas las decisiones, y cuando no conviene a ciertos intereses políticos, si están vinculados a ese partido político, no van a pasar las resoluciones, y cuando sí les conviene, sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio aquí en la metodología, y recordemos que después viene además el fiscal general. Esto va a ser terminando esta elección y vamos a arrancar con la parte del fiscal general. Entonces, yo creo que hay que complementar ambas cosas. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema tiene ciertas funciones, y el fiscal general tiene otras funciones muy importantes también dentro de la aplicación de justicia del país. Entonces, tenemos que ver en conjunto lo que se está jugando, porque es la institucionalidad realmente que se está poniendo en juego aquí, y no podemos seguir de la manera que estamos. Ok, siempre en esta misma línea, esta semana conocimos quizás otra encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, una encuesta muy seria. Estamos esperando para el otro mes de septiembre la encuesta de la UCA, otra encuesta que en alguna medida la población salvadoreña la está esperando, porque también goza de credibilidad, al igual que el de la Universidad Tecnológica del CIOB, que goza de mucho respeto. Te planteo esto porque este instrumento de medición científica a la cual estoy haciendo referencia arroja ciertos datos muy importantes. El primero de esos, Luis, podríamos decir que la candidata a la vicepresidencia no le sumó mayor elementos al candidato del partido Arena, y sí fue mucho más Ulloa el señor Bukele, por un lado. Por otro lado, la diferencia sigue siendo marcada entre la primera fuerza, si lo podríamos decir, o opción, si las elecciones fueran este próximo domingo, donde el partido gana pese a ser altamente cuestionado por algunos de sus miembros. Ese era un impacto que se estaba esperando para poderlo cuantificar. Sin embargo, bajo la decodificación de estos datos, muchos apuntalan que se podría ganar hasta en primera vuelta la unificación del FMLN con Gana, que es algo para muchos que es un secreto a voces, y que ese es un tema no escrito, pero que sí los dos pueden estar separados, pero tanto Nayib como el FMLN tienen claro algo, que su enemigo se llama Arena. ¿Tu opinión? Creo que la encuesta tiene varios elementos como los que tú planteas, que son muy interesantes. Lo que a mí me llama la atención es la caída tan fuerte que ha tenido Nayib Bukele. Si analizamos la encuesta anterior, que fue en junio, de la misma Universidad Gavidia, y la encuesta actual, ha habido una caída significativa, casi a la mitad de la popularidad del candidato Bukele. Y esto es lo que uno percibe, ¿verdad? O sea, uno percibe que se está desinflando esa candidatura, y que va a tender a su equilibrio, digamos, que va a tender hacia lo que debería ser un resultado natural. Y después el que sube es realmente el FMLN, el candidato del FMLN, Hugo Martínez,
que está bien rezagado, ¿verdad? Pero tiende a mejorar. Y Arena y Carlos Calleja se mantiene bastante en los mismos niveles que estaba. ¿Qué es lo que nos dice esto? Porque uno debe de entender que las encuestas son fotos del momento, pero lo que uno debe de buscar son las tendencias. Y la tendencia es Nayib Bukele y Gana a caer en este sentido, luego a subir el FMLN, que está muy rezagado, y Arena se mantiene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno debe de poder proyectar hacia adelante. Si seguimos así y quedan más o menos 5 meses para el día de la primera vuelta, yo no creo que vaya a haber una alianza entre Nayib Bukele y el FMLN, digamos, en primera vuelta. Correcto, porque cada quien tiene que demostrarle al otro su poder, ¿verdad? Qué tan sólido es, qué tan fuerte es. Así es. Entonces, ahí lo que va a ocurrir es que hay una segunda vuelta, muy probablemente. Es bastante difícil que pueda haber un triunfo de alguien en primera vuelta. A mí me da la impresión que ya cuando los números se clarifiquen, cuando ya pase todo el humo de todo esto, vamos a tener a un Arena en primer lugar sin llegar a ganar en primera vuelta. Vamos a tener un FMLN en segundo lugar y a un Gana en tercer lugar. ¿Cuánto pueden ser los porcentajes? Me invento números. Arena yo creo que va a andar entre 40 y 45%, dependiendo de cómo le vaya. El FMLN puede andar cerca de un 30%. Y si bien le va a Gana con Nayib Bukele, puede llegar hasta un 25%. Y puede ser que ande entre el 15 y el 25%, lo cual es una cantidad significativa y nada despreciable. Pero ¿quién puede llegar a una segunda vuelta? El que tenga al menos 1 millón de votos. Y 1 millón de votos se dice fácil y se hace bien difícil, ¿verdad? Con el trabajo territorial. Y las únicas dos fuerzas del país que tienen ese trabajo territorial, que tienen esa capacidad de dividir al país en dos, siguen siendo Arena y FMLN, y aquí no nos equivoquemos. Entonces, yo creo que cada quien debe poner sus apuestas bien establecidas sobre quiénes son los contrincantes, cuáles son los valores reales de esas posibilidades que hay, y en base a eso enfocarse en primera vuelta, obviamente, pero sobre todo en la segunda. Porque en la segunda sí no me extrañaría que Nayib Bukele se aliara con el FMLN, ¿no? Y que entonces fueran unos contendientes muy fuertes a Arena. Yo te digo, la segunda vuelta en ese caso está para cualquiera de los dos. Y como siempre se dice en política, gana quien comete menos errores, no es quien tiene más aciertos. Entonces ahí es a donde cada quien tendrá que manejar sus riesgos de la mejor manera posible. Y recordemos que Arena ya pagó el costo de su corrupción y de su ex presidente Saca, pero el FMLN probablemente va a estar viendo hacia finales de año o principios del próximo Funes, y eso le va a golpear fuertemente como le ha golpeado a Arena en estos días, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente va a llegar a un convencimiento de que hay una clase corrupta, ¿verdad? Y eso va a desmotivar a mucha gente a salir a votar. Algunos se van a ir a votar por Vamos, que es una opción nueva, diferente, limpia, ¿verdad? Y puede hacer que una proporción mucho más allá de lo que normalmente tendría un partido pequeño, que anda entre 20 y 40 mil votos, yo creo que podría llegar hasta 200,000 votos, lo cual sería un logro enorme para Vamos. Pero no le daría para poder contender realmente. Entonces, segunda vuelta, en mi opinión, lo que va a ocurrir es más un escenario como el de Armando Calderón Sol y no como el de Sánchez Serén contra Quijano. Entonces, en ese escenario lo que ocurrió en el 94 fue que en la segunda vuelta votó 5% menos de personas del total del padrón electoral que lo que votó en primera vuelta. En la del 2014, ahí fue al revés, votó un 6% más de personas. Entonces yo creo que va a haber un cierto desencanto en segunda vuelta y nos vamos a quedar con votos duros. Arena suele tener una cantidad de votos duros un poquito más alta que la del FMLN, por lo que pudiera decir uno tiene una tendencia a poder ganar. Pero en política no hay nada escrito hasta que no se ha hecho el recuento y el conteo de cada uno de los votos. Qué bueno que tú mencionas eso, porque en alguna medida muchos cometen el error de ponerle cartel de liquidado al FMLN, porque el resultado del 4 de marzo y las elecciones de alcaldes y diputados con las presidenciales son dos cosas completamente diferentes, donde el golpe o la factura se las puede pasar aún del voto duro en esas elecciones, darte lujo, pero no en las presidenciales. Ahora, Luis, ¿de qué manera
porque el caso Saca todavía no se ha terminado, todavía está vigente. Ha sido impactante en la población salvadoreña escuchar a un hombre que lo negó y que luego te explica con lujo de detalles cómo hacía las cosas. ¿Cuán impactante va a ser esto? Porque todavía no ha terminado y por eso estoy esperando las próximas. Pero también vamos a tener al FMLN que lo va a golpear el caso de Mauricio Funes, porque entiendo que es el que viene, el que se va a amplificar. Pero estaríamos hablando entonces que esa polarización de corrupción también podría beneficiar a Nayib Bukele. Por favor. Yo creo que definitivamente que lo golpea. Ha golpeado a Arena este caso, pero este caso, por ser abreviado, va a terminar pronto. Y ya no vamos a llegar hasta noviembre o diciembre, como se preveía antes que iba a terminar el juicio, y que hubieran sido meses de estar con esto, ¿verdad? Entonces yo creo que en septiembre debería estar concluido eso. Esperemos que tipo noviembre esté arrancando el caso de Funes o diciembre, y que entonces se equilibre, digamos. Entonces, Nayib Bukele no está exento de casos de corrupción. Nayib Bukele no es una persona nueva, no es un Josué Alvarado, para ponerlo en términos prácticos, ¿verdad? Es una persona que ha gobernado en 2 alcaldías, hay cuestionamientos serios de cómo manejó los fondos públicos y hay casos que están siendo judicializados en ese sentido. Entonces, yo creo que la gente va a llegar a un convencimiento y es: FMLN, Arena, Gana y los demás partidos tradicionales son corruptos y por lo tanto estoy desencantado con todos esos, incluyendo a Gana y a Nayib Bukele. Por eso decía yo que el que puede cosechar realmente en esta elección, más allá de lo que normalmente ocurriría con un partido pequeño, es Vamos. Porque Vamos sí es algo limpio, sí es algo nuevo, nunca ha administrado fondos públicos y no puede ser cuestionado ni su candidato a la presidencia, ni vicepresidencia, ni el mismo partido, porque nunca ha tenido ningún diputado ni nada. Entonces, yo creo que una fracción del descontento se va a ir hacia allá. Pero la gran mayoría de los indecisos se van a quedar sin ir a votar. Yo creo que va a ser una votación con relativamente baja participación con respecto a otras votaciones, y la segunda vuelta, como lo decía, va a ser todavía más baja. Entonces va a ser una elección, al final de cuentas, en segunda vuelta los que van a elegir al candidato a la presidencia son votos duros de cada uno de estos 2 partidos, y el que haya podido consolidar mejor su base es el que va a poder al final de cuentas también quedar electo como presidente. Así que yo creo que las cosas no son como se han venido planteando hasta ahora. Soy de los pocos que lo dice, porque todo el mundo ve a Nayib Bukele y a Gana como una gran amenaza. Yo no desestimo la capacidad que tienen de poder llegar a un 20% del electorado, que es alto. Es el doble de Tony Saca, por ejemplo, con Unidad. Pero tampoco hay que desestimar ni subestimar al FMLN. El FMLN tiene una capacidad de recomponerse, resurgir, rearmar su base de voto duro y de personas alrededor de su ideología. Claro, y tiene una capacidad territorial también, como la tiene Arena. Arena, el PCN y el PDC tienen 170 alcaldías, que son las que ellos están gobernando, y están gobernando casi el 75% de la población del país. Y por el otro lado, tienen las cabeceras departamentales más importantes, creo que son 11 cabeceras de las 14 del país, o sea que tienen una posición territorial muy fuerte. Y además recordemos una cosa diferente en esta elección, y es que van con banderas separadas. El militante del PCN va a votar por el PCN, el del PDC va a votar por el PDC, el de Democracia Salvadoreña va a votar por Democracia Salvadoreña y el de Arena por Arena. Pero al final todo esto se van a sumar. Y eso yo creo que va a ser un juego nuevo que no lo hemos visto anteriormente, porque antes iban todos bajo una sola bandera. Por ejemplo, en el caso de Unidad, iba PCN, PDC y Gana con la bandera de Unidad. Y al final no le pudieron aportar mayor cosa. Quiero hacer una pregunta sobre ese tema y te lo voy a poner sobre la mesa varias situaciones. ¿Tú crees que no estoy hablando del descontento de la población salvadoreña, de los jóvenes, que ya viste tú que han habilitado mediante un decreto los DUI vencidos, no quieren ir a sacar los DUI los jóvenes indistintamente? No me estoy refiriendo a eso, quiero hablar de la militancia. ¿Tú crees que la militancia puede pasarle la factura en el caso de Gana, que Nayib Bukele
por la pírrica cantidad de 1.800 votos, luego que Will Salgado sale en esos términos, es electo internamente él bajo la fórmula presidencial el representante de Ghana. No llega por una estrategia, el día de la proclamación no llega tampoco a votar porque está fuera del país, porque está en un nosocomio. Número uno, nos vamos para el otro lado. ¿Tú crees que el PCN, también la militancia, está conforme cuando ha reiterado que es un partido político taxi y la carrera vale tanto en el taxi, si es Uber? Por cuanto no hay que ser científico en energía nuclear para darse cuenta que la candidata vicepresidenta no salió de ella, sino que fue impuesta cuando se les ofreció a ellos en ese negocio que sí la iban a poner. Es decir, te estoy poniendo, ¿tú crees que la militancia de Arena está cómoda luego de haber aparatosamente sufrido una situación traumática en las internas Javier Simán con Calleja? ¿Tú crees que la militancia del FMLN está conforme cuando Karina Sosa fue la única que llega y prácticamente es impuesta? Te planteo la militancia interna, que es un factor determinante. Tú lo dijiste, el voto duro lo va a definir. Te planteo una pregunta en base al voto duro. Mira, yo creo que en el caso de Arena y el FMLN, en el FMLN es muy disciplinado. Y la gente al final de cuentas en una elección presidencial van a ver los intereses personales también. ¿Cuánta gente no trabaja en el gobierno, verdad? En el ejecutivo? Y que pueden decir, bueno, si no voto, entonces voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? ¿Cuánta gente no depende del partido? Entonces, y otros son muy ideológicos, muy claros en eso y que mandaron un mensaje a la dirigencia en la elección pasada, pero que ahora dicen, bueno, cerremos filas. Entonces yo creo que en esa militancia no debería de haber una gran separación. Yo te digo, por lo menos 800,000 personas de esa militancia van a ir a votar en esta próxima elección del FMLN, por el FMLN. En el caso de Arena ha habido toda una división, ha habido todo un descontento por mucha gente que quería a Javier Simán y por la forma como se ha manejado posteriormente esto, pero al final del día, la gente que apoya a Arena, que es militante de Arena, o muchos gente que son seguidores, digamos, pero que no son militantes propiamente, no les queda otro palo en que ahorcarse. O sea, es Arena o Arena o Arena. Entonces van a ir a votar. Y esos son más o menos 900,000 personas, digamos. Y por el otro lado, gana el problema, bueno, el PCN, para hacerlo más sencillo, o el PDC, la gente va a decir, o sea, yo voy a votar por mi partido. O sea, que si me molesta cómo hicieron esto de la candidata a la vicepresidencia, todo, bueno, por primera vez llevamos una candidata o alguien de parte de nuestro partido, ¿verdad? Sea como sea, ¿verdad? Pero al final están votando por alguien de derecha, cuando ellos son de derecha. En el caso de Ghana, el problema es que te meten a alguien de izquierda en un partido que se supone que es de derecha y que la militancia en general deben de ser personas de derecha, pues. Entonces, ¿cómo votas tú por alguien de izquierda en un partido de derecha? Y te doy un ejemplo todavía más contundente, y es, ¿qué pasó con Tony Saca? Tony Saca, si tú analizas el resultado de la primera vuelta del 2014, él sacó 307,000 votos, pero Arena perdió casi 240,000 votos con respecto a la elección de Rodrigo Ávila. Después el FMLN perdió casi 40,000 votos, son 280, y creció más o menos en 32,000 votos la participación ciudadana. Esos son los votos de Tony Saca, no son los del PCN, ni PS, ni Ghana, porque se estaba votando por otra bandera. La diferencia de hoy es que la gente va a votar por su bandera, por el PCN, por el PDC, por Democracia Salvadoreña, por Arena. Entonces, yo creo que eso puede tener un impacto importante. Entonces, yo te diría que al final de cuentas, el mayor impacto yo lo veo realmente en Ghana, en que hay una contradicción interna, ¿verdad? En cuanto yo soy de aquí, pero el otro es de allá, y ahora vengo y cambio mi bandera, cambio mis colores. O sea, todo eso genera molestia en una militancia que puede ser el voto duro. Mientras que nosotros, tanto en el FMLN como en la coalición de Arena, ahí están cada quien en su lugar, ¿verdad? Y por lo tanto creo que van a mantenerse muy fuertes y van a mantenerse pegados a sus fórmulas presidenciales y va a haber un resultado en ese sentido. Listo, voy a pausa. Al regresar quiero abordar un tema muy importante y es el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país. El presidente Salvador Sánchez Serén veta reformas para separar la oficina de la UIF
oficina que investiga dentro de la Fiscalía este tema de lavado de activos y por supuesto la Asamblea Legislativa está cabildeando para sobrepasar este veto. ¿Cuáles son las implicaciones? Aguántenme un ratito, las conversamos al regresar. Pausa, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Luis, ya había adelantado el tema. Complicadísimo porque el GAFIT le ha solicitado al gobierno de El Salvador reformas para poder separar una unidad tan importante. Hay resolución de la Sala de lo Constitucional donde la Fiscalía ya no tiene el monopolio, sino que la promoción de la acción penal, por lo tanto es viable este tratado. ¿Cuáles son las implicaciones de esto luego que en la Asamblea Legislativa se supera con la mayoría simple? Y es que el presidente Salvador Sánchez Serén lo veta, no por inconveniente, sino porque ser inconstitucional, porque supuestamente bajo el argumento que se está cediendo soberanía. Salen por ahí otro de decir soberanía y lo que se está haciendo con China continental no es eso. Bueno, sigamos adelante. El tema de esto es que El Salvador, de no ratificar estas reformas, tiene un término de caducidad. Podríamos estar entrando en una categoría de paraíso fiscal y tú sabes las implicaciones que eso significa. Pero adicionalmente de eso tendríamos como sanciones poder contratar empréstitos con intereses mayores, más altos, pero adicionalmente de eso, y creo que en algún momento impacta muy profundo, es que no podríamos compartir ni solicitar que nos compartan información. Ejemplo, el caso Odebrecht, Mauricio Funes, Brasil. Tu comentario. Definitivamente, yo creo que lo has planteado bien, en el sentido que esto no es algo, una leguleyada, digamos, ¿verdad? O una reforma intrascendente. Esto es algo de una importancia mayor y al final de cuentas es decir, bueno, El Salvador está a favor de combatir la corrupción o no, está a favor de combatir el lavado de dinero o no, da garantías al resto del mundo de que no es un paraíso fiscal y que en realidad se va a perseguir a todo el que quiera cometer todo tipo de delitos de lavado de dinero en El Salvador. Recordemos que El Salvador ha avanzado mucho en este camino y es un cumplidor realmente de todas las normas a nivel internacional. Y eso nos ha abierto las puertas para que haya inversiones importantes de diferentes bancos internacionales, regionales, aquí en El Salvador. Si esto no se da, o sea, si no se da esta separación de la UIF, de la Fiscalía, entonces esto va a poner en entredicho la capacidad de El Salvador de combatir el lavado y la corrupción. Entonces yo creo que no es menor y aquí lo que corresponde ahora es que con 56 votos se pase por encima del veto del presidente, los cuales se puede conseguir entre Arena, PCN, PDC y Gana. Aguánteme un ratito. ¿Usted cree que Gana se va a sumar a esto cuando está muchas personas dicen que ha cogobernado con el FMLN, pero está con un aliado, de hecho en una línea directa con este partido? ¿Cree usted que al final va a dar los votos? Porque el tema de lavado de dinero
Tenemos a José Luis Merino, altamente cuestionado por tema del narcotráfico. Estados Unidos ha solicitado la investigación, la lista en la cual el presidente Trump ya suscribió la ley de corruptos de Latinoamérica. Le dijeron a Mauricio Funes que se fuera del país, etcétera. ¿Su opinión? Yo creo que es difícil pensar que Gana va a dar los votos porque también dentro de su partido hay personas cuestionadas con estos delitos. Entonces, pero la población podrá juzgar y Nayib Bukele tendrá que pensar muy bien qué es lo que él le dice y le exige a su partido político. Porque si él se la lleva de que él es limpio, de que lo que quiere es un país sin corrupción y esto ya que, pues este es el momento de demostrarlo. Y es decirle a su partido político, no solo cambie el logo, ¿verdad? No solo cambie los colores, sino que lo que tiene que hacer es dar muestras claras de que van a combatir a la corrupción, venga de donde venga, y si viene de sus filas también, y si viene de otros también. Entonces yo creo que es un buen momento para que la población pueda juzgar políticamente y justo antes de las elecciones a estos partidos políticos para ver quién tiene la voluntad real de atender los grandes problemas que tiene El Salvador y cómo esto puede afectar a la población común y corriente, pues, ¿verdad? Porque que nos pongan en una lista de paraíso fiscal, eso nos va a afectar significativamente porque se encarece el costo de operación, se encarecen los préstamos para toda la población y nos pone en una situación bastante complicada. Así que yo esperaría que Gana sea sensato, que Nayib Bukele hable con su partido político y que veamos quién manda, pues, y cuáles son los objetivos reales que tienen si llegaran a gobernar el país. Listo. Luis Membreño, llegamos al final de la entrevista. Debo de agradecerte que una vez más nos acompañes en esta tu casa y atiendas el llamado que por supuesto lo hace el pueblo salvadoreño. Te agradezco y por supuesto vamos a seguir tocando a tu puerta para que nos sigas acompañando para analizar varios temas en la medida en que vayamos avanzando en este evento electoral que en el mes de octubre arranca oficialmente la campaña hacia la presidencia de la República. Luis, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer y adelante con este esfuerzo. Gracias, te agradezco. El Salvador, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado a principio a fin en esta su entrevista. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntele el resto del día. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.